Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches con todos una vez más. Vamos a dar inicio al curso de nutrición deportiva. Explicar un poquito las fechas que tenemos. Básicamente son 4 sesiones y en cada una de ellas estaremos viendo temas específicos concernientes a la nutrición deportiva. ¿Sí? Bueno, en la primera sesión, que es el día de hoy, veremos todo un tema introductorio a la nutrición deportiva, conceptos y definiciones básicas y puntuales, nutrición, deporte y actividad física, cómo se relacionan estos términos entre sí. Veremos algunos aspectos claves que se tienen que se tienen que considerar cuando uno estudia este campo de la nutrición, ¿no? Que es el tema deportivo. Y por último veremos algunos mitos en torno a temas de nutrición, deporte y fitness y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que nos concierne a ver el día de hoy en esta sesión número 1. En la sesión de la próxima semana estaremos viendo tema de la fisiología básica y la evaluación nutricional, ¿no? Conocer de fisiología del ejercicio físico, fisiología de la nutrición, es importante para que podamos entender los procesos que hay detrás de un plan nutricional, los procesos que hay detrás del ejercicio físico, del deporte, de la pérdida de grasa, del incremento de masa muscular y demás, ¿no? Entonces, este tema es fundamental, ¿sí? Luego también la próxima semana estaremos viendo el tema de la evaluación nutricional, ¿no? ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta antes de poder prescribir, ¿no? O uno mismo, ¿no? Iniciar un plan nutricional. Y para ello también estaremos viendo algunos cálculos nutricionales. Utilizaremos un software de Excel para poder hacer cálculos específicos con respecto a las calorías, a los macronutrientes, proteínas, carbohidratos y grasas y demás, ¿no? Entonces, y también detallaremos qué es lo importante y qué es lo actual que se comenta en ese campo. En la sesión número 3 ya estaremos, una vez ya que hayamos visto el tema de la fisiología, la evaluación, los cálculos, ya podemos pasar a las estrategias nutricionales específicas con respecto a objetivos puntuales, como por ejemplo la nutrición para el aumento de la masa muscular, la nutrición para la pérdida de grasa corporal, nutrición en deportes de alto rendimiento, ¿no? Es decir, para competencia, para fútbol, para vóley, para natación, para Ironman, triatlón y demás, ¿no? Entonces, la nutrición se subdivide, ¿no? Dependiendo del tipo de deporte que se practique, ¿no? Y todas las estrategias también van acompañadas de estas individualizaciones que se tienen que hacer. Y por último, en la sesión número 4 estaremos actualizándonos todo con respecto a la suplementación deportiva, ¿no? Suplementos actuales en el mundo fitness, suplementos para el rendimiento deportivo. Vamos a entender ahora en la clase de hoy un poco la diferencia, ¿no? De los abordajes para el fitness y los abordajes para el rendimiento deportivo. Son dos conceptos sumamente diferentes que vamos a aprender el día de hoy también. Y también estaremos viendo un taller de hidratación deportiva en la sesión número 4. Así que hemos tratado de que en este curso de actualización se puedan tocar temas puntuales y específicos y los más importantes, por así decirlo, con respecto a lo actual en la nutrición deportiva, ¿sí? También cada sesión estará acompañada de un material adicional, materiales de lecturas, libros de acompañamiento que se les va a enviar al correo. Así que mucha atención en ese sentido. ¿Sí? Entonces, hemos visto un poco el panorama general de qué es lo que nos esperan estas próximas 4 semanas, 4 clases, 4 sesiones, ¿no? Con respecto al curso de nutrición deportiva. De inicio, felicitar a cada uno de los participantes por permitirse seguir capacitándose, por permitirse seguir actualizándose en este campo de la nutrición. Así que bueno, con lo que respecta al día de hoy, es esta primera parte donde vamos a ver todas las bases de la nutrición deportiva, ¿no? Agradecer a CEGIAP, ¿no? Con el apoyo de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión por organizar este curso. Así que vamos a dar nuestro 100%, tanto de mi parte como de ustedes también, con prestar mucha atención, con preguntar, consultar cualquier duda o inquietud
que puedan tener en el desarrollo de la clase. ¿Sí? Entonces, para el día de hoy, viernes 24 de junio, la clase número 1, la sesión número 1, estaremos viendo todo con respecto a las bases de la nutrición deportiva. Bueno, me vuelvo a presentar, ¿no? Soy el nutricionista Giancaso, un poquito acerca de quién es que va a llevar los cursos, quién les va a estar acompañando en todas estas sesiones, ¿no? Vi importante poder detallar, ¿no? Brevemente un poco el background con el que cuento, ¿no? Bueno, tengo 2 diplomados en nutrición y especialización con respecto a la nutrición deportiva, al entrenamiento y demás. El año pasado hice un curso de posgrado en alimentación basada en plantas y deporte. Es un tema también bastante interesante y en auge. Soy antropometrista y monitor ISAC nivel 2, que es una certificación internacional que te capacita para poder hacer mediciones antropométricas estandarizadas por el ISAC, ¿no? Bueno, actualmente soy docente en el Diplomado de Deporciencia, que es una entidad, institución que brinda cursos de especialización en deporte y diplomados también. Tuve la oportunidad de ser asesor nutricional en los Juegos Panamericanos Lima 2019, ¿no? Y también tengo la experiencia en fútbol profesional en los años 2018, 2019 y hasta el año pasado, ¿no? En el Club Alianza Lima, aquí de la capital. Esta experiencia de fútbol fue una experiencia bastante grata, ¿no? Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, estar ahí con los deportistas, compartir los entrenamientos, el camerino, eh, y hacer estrategias nutricionales que puedan permitir, ¿no? Mejorar su rendimiento y demás, ¿no? Así que ahí se ven todos, ahí se aplica todo, se aplican todos estos temas teóricos, ¿no? Bueno, actualmente también la mayor parte de mi tiempo, más allá de las consultorías y pacientes, lo dedico a la docencia, ¿no? Desde hace ya varios años, ¿no? Específicamente docencia, capacitaciones, seminarios, cursos y demás, ¿no? Es un área que me agrada muchísimo, así que aquí también es el segundo curso que estamos realizando con CEGIGAP, así que estamos muy contentos por eso también. Esto fue en los Juegos Panamericanos realizados aquí en Lima en el 2019, que estuve de asesor nutricional, ¿no? Viendo todo el tema de la organización y planificación del servicio de alimentación. Bueno, aquí comparto algunas instituciones con las cuales he tenido la oportunidad de compartir. Estuve docente en la Universidad Le Cordon Bleu, en la Universidad Perón Unión, he apoyado algunos cursos en la Universidad Privada del Norte. Trabajo constantemente con el grupo de Porciencia, con CEGIGAP y con las consultoras, el Centro Médico PPST, que es actualmente donde atiendo, que es un centro médico deportivo, y también con la consultora D-Sport Nutrition, que es que son asesores, un grupo de nutricionistas que asesoramos a clubes deportivos, ¿no? De profesionales, academias de fútbol, escuelas y demás. Así que son las instituciones y entidades con las cuales he tenido la oportunidad de trabajar. Y bueno, a modo de comentario, en toda mi época universitaria, hace ya varios años, fui entrenador, ¿no? Me pagaba la carrera trabajando como entrenador de musculación en un ya conocido gimnasio que hoy ya no existe más, es el Gold Gym. Estuve trabajando de entrenador, he tenido certificaciones de entrenadores, de entrenador, de musculación, de funcional y demás. Y también en esa época, pues, competí, ¿no? En culturismo. Así que siempre la premisa que yo comparto es que todo lo que aprendemos de la parte teórica tenemos que llevarlo a la práctica, ¿no? Para poder entender realmente esa simbiosis, ¿no? De la teoría y la práctica. A veces nos quedamos solamente en la teoría, pero ponerlo en práctica es muy diferente, ¿no? Entonces ahí descubrimos conocimientos nuevos e interesantes que en la teoría no se ven. Así que siempre comparto esta premisa, ¿no? De que todo lo que aprendamos podamos ponerlo en práctica, ¿no? Y conocer y ampliar nuestros conocimientos, ¿no? Entonces, eso para dar inicio. Entonces, yo ya me presenté y quisiera conocerlos un poquito para saber con quiénes voy a estar estas 4 semanas, estas 4 sesiones, orientar también un poco
saber orientar, ¿no? A quienes me estoy dirigiendo, ¿no? Estudiantes, entrenadores, profesionales del área de la salud y demás, ¿no? Entonces, así brevemente vamos a comentar, ¿no? Aquí está Beatriz, por ejemplo, Cristina. eh, ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Cristina, coméntanos un poquito tu nombre completo y a qué área te dedicas, por favor. Bueno, mi nombre es Cristina Agüero. ¿Sí se me escucha? Sí, sí, claro. Acabo de terminar la carrera en nutrición hace 2 meses. Entonces, me estoy inclinando un poco más sobre la parte deportiva y también clínica. Entonces, este curso sí me ayudaría bastante, ya que viene más actualizado, ¿no? De repente con lo que nos enseñó en la universidad hace un par de años, ya algunas cosas cambiaron, ¿no? Y bueno, lo que yo espero de este curso es actualizarme y aprender un poco más. Excelente, Cristina. Muchísimas gracias. ¿En qué universidad estudiaste? En la UCB. Ah, mira, qué genial. Tengo un gran amigo que estudió allá en la UCB, Robert Venegas, también es nutricionista deportivo. Muy bien, muchísimas gracias, Cristina. Beatriz, buenas noches. Buenas noches, profesor, ¿qué tal? Bueno, yo soy Beatriz Sarmiento, soy cosmiatra, esteticista, fisioterapia también he estado estudiando y bueno, me dedico más a lo que es cosmiatría por ahora. Y tengo clientas que a veces me piden, ¿no? Cómo alimentarme cuando hacemos los trabajos de reductores. Y bueno, me interesó mucho el, el curso para poder saber cómo es, ¿no? la alimentación en cuanto a los jóvenes, a las señoritas que al menos participan en cuanto a los gimnasios, vienen a solicitar mis servicios y entonces para poder darle unos tips de cómo alimentarse. Excelente, muchísimas gracias. Eh, Gunther, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Gunther. ¿Estás por ahí? Bueno. Bien, dicho sea el paso, entiendo que hay más inscritos. Igual esto lo van a poder ver por diferido, ¿no? Ya que la clase va a quedar grabada. Así que, muy bien, vamos a dar inicio entonces. Bueno, el contenido para el día de hoy, de inicio vamos a ver algunas definiciones básicas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Luego veremos algunos conceptos claves con respecto a la energía, alimentación, nutrición, algunos factores claves e importantes, ¿no? Luego veremos la clasificación, ¿no? De la nutrición deportiva orientada a la salud. Por otro lado, también la nutrición orientada al rendimiento deportivo y también orientada a la estética corporal. Entonces, tener definido ese marco conceptual es sumamente importante cuando vamos a hablar de nutrición y deporte, ¿sí? Y por último, veremos algunos mitos nutricionales en el sector, ¿no? A nivel de deporte y el fitness, ¿sí? Muy bien. Bueno, de inicio, ¿qué es la nutrición deportiva? Pues la nutrición deportiva es una rama especializada de la nutrición que se aplica a personas que practican algún tipo de deporte o a personas físicamente activas, ¿no? Estas, pues, entendiéndose en sus diversas intensidades, ¿no? De repente tenemos a personas físicamente activas que son recreacionales, como nos comentaba anteriormente Beatriz, ¿no? Personas promedio que asisten al gimnasio para querer mejorar su estética corporal, bajar algunos kilos de grasa corporal y demás. Y también tenemos por otro lado a deportistas de alto rendimiento, ¿no? Entonces, la nutrición deportiva es una rama especializada de la nutrición. La nutrición en general, pues tenemos diferentes campos, ¿no? En general tenemos el área clínica, el área comunitaria, al área deportiva. Entonces, tener en cuenta que en las diferentes áreas, ¿no? Se hacen abordajes y estrategias muy diferentes, ¿no?
a veces estrategias antagónicas. Por lo tanto, tenemos que saber contextualizarnos y ubicarnos bien dónde estamos. Si estamos hablando de nutrición y deporte para personas físicamente activas, las estrategias, ¿no? Van a ser muy diferentes a las del área clínica o a las del área comunitaria, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. ¿Cuál es el objetivo de la nutrición aplicada al deporte o a las personas físicamente activas? El objetivo es cubrir todas las... el objetivo de la nutrición relacionada al deporte es cubrir todas las etapas relacionadas a este, ¿no? Incluyendo el entrenamiento, la competición, la recuperación y el descanso, ¿no? Entonces, la nutrición abarca todas estas etapas, ¿no? Desde el entrenamiento hasta la competición, si se va a competir, si es que es un deportista de alto rendimiento, la recuperación después del entrenamiento, ¿no? Y el descanso, que es fundamental también para los procesos de recuperación. Así que, como ven, la nutrición es importante y clave para estas personas, ¿no? Ahora, aquí vamos a poder ver eh, una explicación general, ¿no? De en qué campos se subdivide la nutrición deportiva. Por un lado tenemos la nutrición deportiva aplicada a personas que buscan mejorar su salud, ¿no? Aquí aquí podemos ubicar, ¿no? A las personas promedio que asisten al gimnasio para poder querer mejorar su salud, adultos, jóvenes, ¿no? Que de repente bajo una prescripción médica se les indicó que realicen actividad física, entonces van al gimnasio para poder mejorar algunos indicadores de salud, ¿no? Siguen una rutina, siguen una planificación. Por lo tanto, la nutrición aplicada a la actividad física o al deporte también juega un papel ahí importante. Orientado a la salud. El objetivo es la salud, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Luego tenemos la nutrición para el rendimiento deportivo. Y aquí es otro campo de la nutrición deportiva, porque aquí lo que se busca, ¿qué cosa es? Se busca la salud. No necesariamente, aquí lo que se busca es que el deportista rinda al máximo, que se gane la competencia, que se gane la medalla de oro, que gane el partido. Eso es lo que se busca en este campo de rendimiento deportivo. A veces a expensas de la salud, ¿no? En etapas de entrenamiento, por ejemplo, de los nadadores olímpicos, ellos entrenan más de 3, 4 horas, ¿no? Y su consumo diario a nivel calórico es de 8.000 a 9.000 kilocalorías. Entonces, para cubrir esa cantidad de calorías, no lo cubren con vegetales, con frutas, con arroz integral y demás. Tienen que recurrir a veces a alimentos ultraprocesados, ¿no? Grasas, ¿no? Dulces, galletas, harinas y demás, pero no les afecta porque son deportistas de alto rendimiento y esas calorías las van a gastar en sus horas de entrenamiento. Entonces, lo que se busca en este campo es rendir al máximo, independientemente de la salud, ¿no? Entonces, hay que entender y saber a quiénes nos estamos dirigiendo, ¿sí? Eh, por ejemplo, ¿no? Los ultraprocesados para el objetivo de salud estaría, pues, no indicado, ¿no? Pero si es que vemos a un deportista consumir qué sé yo, unas barritas de chocolate, de dulce, en ciertos momentos del entrenamiento podrían ser justificados e incluso podrían mejorar y optimizar su rendimiento. Entonces, en nutrición vamos a escuchar mucho en la nutrición actual, ¿no? En la nutrición vanguardista, ¿no? Profesionales que están actualizados, van a escuchar siempre la palabra depende. O sea, cierta recomendación va a depender para quién está dirigida, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y por otro lado, tenemos a la nutrición aplicada a la estética corporal, ¿no? A las jóvenes, señoritas, ¿no? Que buscan optimizar su estética corporal, bajar la grasa corporal, mejorar el músculo. Entonces, este es otro campo de la nutrición deportiva. Aquí se utilizan otras estrategias, ¿no? Incluso si se lleva a niveles competitivos, en el culturismo, en el fitness y demás, también, ¿no? Las estrategias son muy diferentes, por ejemplo, a rendimiento y muy diferentes a la salud. Por lo tanto, tenemos que comprender esto muy claro, ¿no? Y no ser muy cerrados a las recomendaciones, porque las recomendaciones
en nutrición van a depender para quién están dirigidas, para salud, para rendimiento o para estética corporal. Entonces, de inicio, poder comprender estas diferencias, ¿no? Se crean muchos problemas en nutrición cuando no entendemos estas diferencias, ¿no? Por ejemplo, si ven a un deportista, ¿no? A comer algún ultraprocesado, una hamburguesa, una fritura, ¿no? Se alarman, ¿no? Pero no entienden que de repente el deportista está en una etapa de preparación, competición, que está entrenando 3, 4 horas al día, necesita calorías eh, para que pueda rendir al 100%. Así que hay que entender todo eso, ¿no? Luego también tenemos en estética corporal estrategias específicas para reducción de grasa corporal, aumento de masa muscular y demás. Así que tenemos que entender estas diferencias. Bien, hay algunos términos claves que también es bueno recordar, ¿no? La diferencia de alimentación y nutrición no son las mismas, tienen diferencias y connotaciones particulares. La alimentación es la manera de proporcionar al organismo las sustancias esenciales para el mantenimiento de la vida, ¿no? Es un proceso voluntario y consciente por el que se elige un alimento determinado y se come. A partir del momento, a partir de ingerir el alimento, inicia el proceso de nutrición, ¿no? Que es el conjunto de procesos por los cuales el organismo transforma y utiliza lo que hemos comido para digerirlos, ¿no? Y dependiendo de qué es lo que hayamos elegido, a nuestro favor o quizá nos genera algunas desventajas, ¿no? Entonces, son dos conceptos diferentes, no es lo mismo alimentarse que nutrirse, ¿no? Entonces, estas diferencias son importantes tenerlas en cuenta. Otros términos claves que tenemos que comprender cuando hablamos de deporte, actividad física, entrenamiento, es un poco diferenciar estos términos individuales, ¿no? Actividad física, ¿qué cosa es actividad física? Ejercicio, ¿qué es ejercicio físico? ¿Será lo mismo actividad física, ejercicio físico, entrenamiento? Parece que todo es igual, pero tienen connotaciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, la actividad física, cuando se habla de actividad física, nos estamos refiriendo a cualquier tipo de movimiento corporal que implique gastar energía. Por ejemplo, caminar, bajar escaleras, subir escaleras, ir de compras al mercado. Eso es la actividad física, es cualquier tipo de movimiento que implique un gasto mínimo de energía, ¿no? Limpiar las ventanas de la casa, barrer, lavar el carro, caminar al supermercado, etc., ¿no? Eso es actividad física, ¿sí? Por otro lado tenemos al ejercicio físico. ¿Qué es el ejercicio físico? El ejercicio físico es una serie de movimientos del cuerpo que implican una duración, una intensidad y una frecuencia, ¿no? Entonces ya esto es más específico, ¿no? Por ejemplo, 45 minutos de salir a correr, a trotar, eso ya es ejercicio físico, ¿no? O 45 minutos de una clase de baile, de cycling, de spinning, ¿no? O salir a nadar unos 15 minutos, 20 minutos, ¿no? Estructurado, con una intensidad, con una frecuencia, ¿no? Con una duración específica, ¿no? En cambio, la actividad física no la medimos, ¿no? No decimos voy a limpiar las ventanas 5 minutos o 10 minutos, no, simplemente estamos activos. El ejercicio físico ya implica una duración específica, una intensidad y una frecuencia mayor que la actividad física. Y por otro lado tenemos al entrenamiento. ¿Qué cosa es el entrenamiento? El entrenamiento se define como una serie de movimientos del cuerpo que implican una metodología. Esto es lo diferencial, ¿no? Implican una metodología y tienen un objetivo claro, ¿no? Por ejemplo, un velocista, ¿no? Tiene una competencia de aquí a 3 meses, a 4 meses, por lo tanto tiene que planificar un entrenamiento bajo una metodología, ¿no? Bajo un objetivo claro, ¿no? O un futbolista, ¿no? Que se prepara en una pretemporada, entrenan no por gastar energía simplemente, como en un ejercicio físico, como en el spinning o como salir a correr. Ellos entrenan, ¿no? Con un objetivo puntual que es mejorar su rendimiento para que el fin de semana en la competencia puedan estar bien preparados. Entonces,
estas son las diferencias, ¿no? Entonces, hasta aquí todo claro, me parece, ¿no? Actividad física, ejercicio y entrenamiento, ¿no? Son diferentes. A veces nos confundimos y solemos tratarlos como si fueran lo mismo, ¿no? Entonces, aquí tenemos las diferencias. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, recordar esto, ¿no? Para lograr mejoras en el rendimiento y poder mantener una buena salud, es vital que los deportistas o las personas físicamente activas, ¿no? Cubran sus necesidades energéticas, ¿no? Y en esta población, deportistas o personas que hacen actividad física, las necesidades energéticas son mucho mayores que las personas que no hacen actividad física, ¿no? Esto es muy lógico, pero a veces se nos olvida, ¿no? A veces comemos lo mismo que como si no estuviésemos haciendo actividad física. Tenemos que consumir ciertas necesidades específicas, tanto de proteínas, carbohidratos y grasas, ¿no? No llegar a consumir una cantidad suficiente de energía puede dar lugar a pérdida de masa muscular, ¿no? A veces se cree, por ejemplo, en el campo del fitness, ¿no? Que para poder bajar de grasa corporal, bajar de peso, ¿no? Que está mal dicho, se tiene que decir bajar grasa corporal, se siguen pautas y estrategias a veces de muy pocas calorías, eliminar alimentos, dejar de comer en la noche. Entonces, no se trata de eso, porque de lo contrario, ¿qué es lo que puede pasar si hacemos eso? Perjudicar nuestra masa muscular, por ejemplo, empeorar nuestro rendimiento, una recuperación lenta después del entrenamiento. Incluso en mujeres puede haber alteraciones de la función hormonal cuando se consumen muy pocas calorías, cuando se deja de consumir alimentos específicos, carbohidratos y demás, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Se puede llegar también a sufrir riesgos de fatiga, lesiones, ¿no? Cuando a veces también en el campo deportivo he visto, ¿no? Muchos futbolistas que se dejan guiar por estos mitos, estas creencias, ¿no? Tienen que consumir muy pocas calorías, carbohidratos de noche no se consumen, etcétera, etcétera. Ahora lo vamos a ver en los mitos al final de la clase. Pero esas prácticas pueden perjudicar su rendimiento, pueden hacer que el deportista esté más sensible a sufrir algún tipo de lesión o algún tipo de enfermedad, ¿no? Cuando estamos con bajas calorías, nuestro sistema inmunológico, lógicamente, eh, tiende a debilitarse y podemos coger cualquier infección, ahora que es la temporada de frío, ¿no? Enfermarnos fácilmente de la gripe y demás. Así que estas estrategias muy bajas en calorías, quitando carbohidratos y demás, en vez de favorecer, a veces terminan perjudicando la salud de la persona, el rendimiento del deportista también. Así que necesitamos cubrir las necesidades calóricas de inicio, ¿no? Luego también eso se puede subdividir para cubrir las necesidades no solamente calóricas, sino también de macronutrientes específicos. Bueno, y para esto lo vamos a ver más a detalle en la clase, en la próxima clase, el tema de fisiología, pero solamente para comentar, ¿no? ¿Qué es la energía? La energía se produce como resultado de la ruptura de un enlace químico en el interior de una sustancia llamada trifosfato de adenosina, ¿no? Que es el famoso ATP, ¿no? A menudo se le llama al ATP la moneda energética del organismo, ¿no? Cuando hay un desprendimiento de un fosfato se genera energía, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Cuando hay un desprendimiento de un grupo fosfato se genera esa energía, ¿no? Cuando empezamos a hacer ejercicio, aumenta de repente la demanda energética y el suministro de ATP, ¿no? Ya que empezamos a hacer actividad física, el ATP, que es la energía inmediata, ¿no? Se agota a los pocos segundos, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a requerir de más energía y el organismo tiene los procesos fisiológicos para aportar energía, siempre y cuando se siga una correcta alimentación, ¿no? Cuanta más cantidad de ATP se necesite producir para continuar realizando el ejercicio, más combustible, ¿no? Se degrada, ¿no? Para poder generar esa energía, ¿no? Es como el combustible, ¿no? En el auto, ¿no? Necesita siempre estar disponible esa energía para que se pueda liberar y con ello poder movilizar, ¿no? El organismo cuando se trata de personas físicamente activas o deportistas. Ahora, ¿cómo se mide la energía? Se mide por las famosas calorías, ¿no? Entonces, esto es lo que comentaba anteriormente. Entonces, aquí hemos visto un poquito cómo es que el cuerpo necesita constantemente estar proveyendo, suministrándose energía, ¿no? Para poder mantener los procesos fisiológicos,
para poder mantener la salud y demás, ¿no? ¿Y de dónde obtenemos esas calorías? Lógicamente, de los alimentos, ¿no? Y a modo de repaso, ¿no? En general en los alimentos tenemos tres grupos, ¿no? La proteína, los carbohidratos y la grasa, ¿no? La proteína a veces se le conoce y eh, solamente se le da la función de crear estructura, músculo y huesos, pero tiene muchas otras funciones, ¿no? Como por ejemplo la función enzimática, la función hormonal, la función de transporte y también la función estructural, ¿no? De crear huesos y músculo, ¿no? O en general todo tipo de tejido en el organismo. Y bueno, a nivel de calorías, 1 gramo de proteína aporta 4 calorías. Con respecto a las grasas, su principal función es la de ser de sustrato energético, ¿no? Además regula ciertos procesos a nivel hormonal también incluso, ya que cuando se les quita los carbohidratos, se ha visto, ¿no? En diferentes estudios, cuando se consumen muy pocos carbohidratos, hay una interrupción, ¿no? Del ciclo menstrual y demás, así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque puede perjudicar la salud. Pero su principal función es la de ser un sustrato energético. Y igualmente que las proteínas, por cada gramo de carbohidratos, estas nos aportan 4 calorías. Luego tenemos a las grasas, ¿no? Las grasas tienen principalmente también una función energética, función estructural, por ejemplo en la célula, la membrana celular está compuesta de fosfolípidos, que son grasas. Luego tenemos también que cumplen una función reguladora, ¿no? A nivel hormonal. Entonces, como ven, los alimentos tienen mucha implicancia con el tema hormonal. Por lo tanto, seguir pautas o dietas por ahí que hemos visto en internet y demás, que nos dicen, no, no tienes que consumir nada de carbohidratos, nada de grasas y demás, pueden al final terminar perjudicando a la persona que las realiza, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado. Y bueno, en el caso de las grasas, cada gramo de grasa nos aporta 9 calorías. Entonces ya vamos relacionando, ¿no? Lo anterior que hemos visto, las necesidades energéticas, las necesidades calóricas, tienen que ser cubiertas en los deportistas. ¿Y de dónde sacamos esas calorías? Lógicamente, de los diferentes alimentos, y principalmente de estos tres grupos, ¿no? Proteínas, carbohidratos y grasas. Ahora, no nos olvidemos también de las vitaminas y minerales que tienen funciones específicas, principalmente funciones enzimáticas, ¿no? Y funciones de transporte y reguladores. Muy bien, entonces ya hemos hablado un poquito acerca de qué es lo que necesitan los deportistas, calorías, ¿no? Específicas y puntuales porque ellos gastan, ¿no? La práctica deportiva hace que tengan mayor demanda energética. Tengo que cubrir esas calorías porque de lo contrario se pueden generar problemas a nivel de la salud, ¿no? ¿De dónde cubro esas calorías? De las proteínas, que aportan por cada gramo 4 calorías, de los carbohidratos igualmente, y de las grasas. Entonces, ya nos vamos ordenando un poquito. Luego también tenemos que recordar el concepto del balance energético, ¿no? El balance energético mide, ¿no? Nos explica cómo es que, por ejemplo, existen 3 balances. Por un lado podemos tener un déficit calórico. ¿Qué quiere decir un déficit calórico? Que estamos consumiendo, ¿no? Menos calorías de las que gastamos. Por lo tanto, si consumimos menos calorías de las que gastamos, se baja de peso, ¿no? En términos generales, porque hay que tener mucho cuidado con esa terminología, ¿no? Ahora, si es que como las mismas calorías y las mismas calorías son las que gasto, entonces hay un mantenimiento de peso. Ahora, si quiero subir de peso, quiero subir de masa muscular, entonces tengo que comer más calorías de las que gasto, ¿no? Y todo este tema específico de calorías lo vamos a ver en la clase de cálculos calóricos y cálculos energéticos, ¿no? Pero a modo de mención, quería poner esta diapositiva aquí, ¿no? Porque en nutrición aplicada a la actividad física se ve mucho este tema, ¿no? De querer bajar de peso, de subir de peso y demás, y todo va a estar determinado por el balance energético, ¿sí? Todo va a estar determinado por el balance energético. Ahora, depende de la no solamente de las calorías, sino también depende de la distribución de macronutrientes, ¿no? Proteínas, carbohidratos y grasas. Si se pierde, si lo que se pierde va a ser grasa, o a veces si es que no hacemos un buen aporte de proteína, se puede perder
o si hacemos un déficit muy marcado, ¿no? Se puede perder masa muscular, ¿no? Y esto es lo que normalmente hacen muchas personas en los gimnasios, ¿no? Quieren bajar de peso y dejan de comer, ¿no? Y genera un déficit de 500, 600, 700 calorías. Entonces, y empiezan a perder nada de grasa, sino más bien pierden músculo. Entonces, esta es una mala práctica que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y por otro lado, tenemos las personas que quieren subir de masa muscular, si es que no controlan muy bien su superávit calórico, pueden terminar aumentando grasa corporal en vez de músculo. Entonces, esto lo vamos a ver a detalle en la próxima clase. Esto es lo que les mencionaba, no solamente depende de las calorías, sino también de la calidad, de dónde provienen esas calorías. No es lo mismo unas 240 calorías de galletas, o 255 aprox, que 260 calorías en promedio igual, ¿no? de frutas. Las dos aportan las mismas calorías, pero la calidad de los nutrientes son diferentes, ¿no? Aquí, por un lado, las 6 galletas aportan más grasas saturadas, carbohidratos simples, ¿no? Apenas 2 gramitos de proteína y 0 fibra. En cambio, aquí tenemos la misma cantidad de calorías, pero con una mejor calidad de nutrientes, ¿no? Aportan 0 grasas, 60 gramos de carbohidratos de las frutas, ¿no? 3.5 gramos de proteína y una buena cantidad de fibra, ¿no? Que son 9 gramos de fibra. Entonces, como ven, noto de inicio, el cálculo calórico es importante, pero también depende de la calidad de dónde provienen estas calorías. Así que hay que tener eso también muy presente. Hasta aquí, ¿está quedando todo claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Coméntenme por favor al chat si está todo claro. Pongan una manito. Profesor, todo claro. ¿Sí? ¿Está muy claro? Sí, Perfecto. las diferencias que hay en cuanto, ¿no? A actividad física, al ejercicio físico, al entrenamiento, ¿no? ¿Cuáles son sus diferencias? Quedó muy claro. Perfecto. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora, a ver, ya está. Bien, entonces, hay que tener en cuenta que más allá de todas estas consideraciones, ¿no? Del balance energético, de qué alimentos tenemos que escoger, de los suplementos, ¿no? Como ven aquí, lo último a nivel de importancia, lo de abajo es lo más importante. En esta pirámide, lo de abajo es lo más importante. Mientras vamos subiendo, es menos importante, ¿no? Entonces, lo más importante, como ven aquí, dice estilo de vida, adherencia y contexto, ¿no? O sea, más allá de una simple hoja de dieta, lo que va a hacer la diferencia es el estilo de vida que sigue la persona, ¿no? El deportista incluso también, ¿no? Eso está muy relacionado con el rendimiento deportivo, ¿no? En fútbol y demás. El estilo de vida que lleva el deportista es clave para que se pueda recuperar bien, para que pueda estar con niveles bajos de estrés, ¿no? Se pueda recuperar mejor, etcétera, etcétera. Así que el estilo de vida es fundamental, ¿no? Más allá de la dieta. Y cuando hablamos de estilo de vida nos referimos a un buen descanso, a no beber alcohol, a no fumar, a descansar adecuadamente, ¿no? O sea, temas más allá de solamente la alimentación. Entonces, no se puede entender la nutrición sin el contexto de cada uno, ¿no? Entonces, eso también es importante. A veces queremos tratar a todos por igual, ¿no? A nivel de recomendaciones nutricionales, consejos nutricionales. No todos tienen, por ejemplo, los mismos objetivos. Aquí hay una diferencia. No todos tienen la misma disponibilidad económica, ¿no? Hay diferentes estratos, ¿no? O diferentes disponibilidad económica y social también, ¿no? Entonces, y tampoco la misma genética. Entonces, tenemos que saber diferenciar y contextualizar a quién nos estamos dirigiendo, ¿no? Entonces, eso es fundamental antes de poder hacer todos los cálculos a nivel de alimentación. Muy bien. Ahora, en nutrición también hay que tener mucho cuidado, en la nutrición actual, eh, con estas corrientes, ¿no? Que vemos en redes sociales,
que son corrientes muy dogmáticas, ¿no? Que son corrientes muy extremistas. Eh, Tenemos que escapar de los extremos, no ser muy extremistas ni para un lado ni para el otro, ¿no? Siempre tenemos que ubicarnos, ¿no?, en el punto medio, analizar adecuadamente cada situación, ¿no? Saber que en nutrición nada es blanco o negro, ¿no?, sino que hay contextos diferentes según el objetivo, según, ya hemos visto, ¿no? Hemos mencionado anteriormente, según la disponibilidad económica, según el objetivo, según nacionalidad, incluso también a veces en deporte me ha tocado trabajar con extranjeros, entonces hay que conocer todos estos detalles importantes, ¿no? Y también saber que en nutrición tenemos diferentes herramientas disponibles que pueden servirnos para un momento determinado. Por ejemplo, habrán escuchado, ¿no?, del ayuno intermitente, de la dieta cetogénica, de la dieta baja en carbohidratos, low carb o low fat, diferentes estrategias. Todas pueden ser útiles en determinado momento, ¿no? Sin embargo, hoy en redes sociales vemos que se crean grupos, ¿no? De grupos que siguen el ayuno intermitente, ¿no? Y todo lo que no, todo aquel que no está con ellos, ¿no? Dicen ellos que están equivocados, ¿no? Y toman una postura bastante extremista. Por otro lado, tenemos a los que hacen ayuno, la dieta cetogénica, ¿no? Que también eh, son posturas muy extremistas, ¿no? Entonces, y a todo aquel que no está con ellos, los consideran de personas equivocadas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Al final vamos a dejar una lectura complementaria para que ustedes lo puedan hacer a modo de- de trabajo, ¿no? Fuera de la clase del día de hoy. Luego les comparto el documento. Ahora, otro detalle que tenemos que tener en cuenta es las fuentes de información. Este es un tema del cual muchos profesionales de la salud tienden a cojear, ¿no? Es su talón de Aquiles. Eh, Tenemos que entender que tenemos diferentes fuentes de información y de diferente calidad de fuentes de información. En este caso tenemos a lo más importante, está en la cúspide, ¿no? Por ejemplo, los estudios de metaanálisis son estudios con una metodología especial y específica, ¿no?, que es compilación de diferentes estudios y que se consensa, ¿no?, se saca una conclusión respecto a un tema en particular. Luego tenemos los ensayos controlados aleatorizados, que es un diseño de estudio también muy respetado, muy fiable. Luego tenemos los estudios de corte. Estos son los estudios de mayor nivel. Y miren, dense cuenta, al final están las opiniones de los expertos. A veces cuando escuchamos a algún experto opinar, ¿no?, y dar su punto de vista, creemos que es la verdad absoluta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Las opiniones no son verdades absolutas. Eh, ¿A qué es lo que tenemos que ceñirnos? A lo que la evidencia científica viene demostrando con estos estudios de calidad, ¿no? Con un buen diseño y demás. Entonces, y también hay que saber que, lamentablemente, incluso en el campo profesional hay intereses de por medio, ¿no? A veces profesionales de la salud recomiendan ciertos productos y demás porque ellos mismos lo venden. Entonces, esto ya es un indicador más o menos para que se den cuenta, ¿no? Si alguien te dice que necesitas algo y él mismo vende eso que te dice que necesitas, ya puedes dudar, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Y saber de dónde sacamos la información. Si leemos por ahí un post de Facebook, Instagram, no es una fuente real de evidencia, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a quiénes estamos siguiendo y qué consejos estamos recibiendo, ¿sí? Aquí les muestro algunos buscadores académicos. Si ustedes quieren profundizar y especializarse en algún tema en particular y ver algunos estudios científicos, tienen aquí a disposición diferentes buscadores académicos, ¿no? El más conocido es el PubMed, ¿no? Aquí en el buscador pones el tema del cual quieres leer y te salen los resultados. Aún con eso tenemos que saber filtrar, porque aquí encontramos estudios también de muy mala calidad. En todos los buscadores tenemos que saber qué diseños y qué metodologías de estudio buscar y fiarnos, ¿no? Entonces tenemos también el Google Académico, tenemos el Redalyc y tenemos el Ciera, ¿no? Son algunos de los más conocidos. Luego tenemos otros también.
Muy bien, entonces lo que hemos visto anteriormente son aspectos sumamente claves que a veces se nos pasan por alto y ahí inicia la desinformación, ¿no? Entonces tenemos que tenerlos muy en cuenta para que podamos entrar de lleno al tema de la nutrición deportiva. Ahora, cuando hablamos de nutrición deportiva para el rendimiento, ya hemos visto, ¿no? ¿Se acuerdan de la clasificación de las tres áreas de la nutrición deportiva? Por un lado tenemos a la salud, por otro lado tenemos al rendimiento y por otro lado a la estética corporal. Entonces, ahora vamos a enfocarnos un poco al rendimiento deportivo, ¿no? A modo grosso, ¿no? Vamos a repasar eso porque tenemos una clase especial para estos grupos de deportistas. Ahora, como ven, aquí tenemos dos atletas de alto rendimiento, ¿no? Pero con diferentes, si ustedes son detallistas, miren la composición corporal, son lo mismo, ¿no? Son composiciones corporales muy diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque las disciplinas son diferentes. En el mismo atletismo tenemos también particularidades. Por un lado tenemos la competencia de 100 metros y por otro lado tenemos a las carreras de fondo, ¿no? De 30 kilómetros y demás. Dependiendo el tipo de disciplina que sigan, la composición corporal va a ser muy diferente. Aquí, por ejemplo, tenemos a un corredor de 100 metros o 200 metros y que requiere de mayor masa muscular porque necesita mayor potencia y fuerza. En cambio, acá tenemos a un corredor de fondo, de 30 kilómetros, ¿no? Que si es que tuviese mucho músculo, sería más lento, se cansaría más rápido y demás. Entonces, en nutrición de alto rendimiento tenemos que ser muy detallistas, ¿no? Y ver las diferencias de los tipos de deporte y también las particularidades en cuanto a su composición corporal. Es de vital importancia conocer la fisiología según el tipo de deporte, ¿no? Para que podamos prescribir un plan nutricional adecuado. ¿Está bien? Entonces, conocer un poco, por ejemplo, el que practica deporte de carreras de 100 metros, de 200 metros, ¿qué se requiere? Fuerza, potencia, ¿no? En cambio, por otro lado tenemos al fondista de 30 kilómetros, requiere otras necesidades a nivel corporal, ¿no? Y lógicamente ambos se van a alimentar de una manera diferente porque sus necesidades son diferentes. No es lo mismo correr 100 metros. ¿En cuánto compite 100 metros? ¿Cuántos segundos? 9, 10 segundos más o menos, ¿no? 14 segundos, dependiendo. Usain Bolt lo hace en 9 segundos, me parece. Y otra cosa es una carrera de fondo de 30 kilómetros, que son más o menos más de 2 horas, casi 3 horas. Entonces, las necesidades nutricionales en deportes de alto rendimiento son muy diferentes, ¿sí? Dependiendo de la disciplina que se vaya a practicar. Tenemos deportes de resistencia, como el que acabamos de ver, ¿no? Él es el campeón mundial, es un keniata. Los keniatas son los campeones mundiales en resistencia. Seguramente han visto los Juegos Olímpicos pasados, ¿no? Son los que se llevan en su mayoría la medalla de oro, ¿no? En deportes de fondo y demás, ¿no? Los keniatas. Por un lado tenemos deportes de resistencia, ¿no? Luego también tenemos deportes de fuerza y potencia, no solamente la carrera de 100 metros, sino también el levantamiento olímpico, por ejemplo, es un deporte de fuerza y potencia. La natación de 150 metros también es un deporte de fuerza y potencia. Luego tenemos deportes intermitentes, ¿no? Aquí básicamente están los deportes de equipo, el fútbol, el básquet, el vóley, el tenis, ¿no? Que son deportes intermitentes, ¿no? Y según el tipo de deporte, se van a requerir diferentes vías a nivel energético, ¿no? En deportes de resistencia, lo que va a primar es la glucólisis lenta y también el proceso oxidativo, ¿no? En deportes de fuerza y potencia, lo que se prima es el uso del sistema fosfagénico, ¿no? El ATP y a nivel fosfagénico. Y en deportes de intermitentes de ambos, ¿no? Por un lado, en gestos cuando el futbolista, ¿no? Salta para cabecear, utiliza más el sustrato fosfagénico y cuando está corriendo los 90 minutos también hay glucólisis rápida. Así que son aspectos fisiológicos que tenemos que conocer si es que vamos a trabajar con deportistas de alto rendimiento. ¿Sí? Muy bien. Ahora, esto también vamos a profundizar en la clase de fisiología y otros temas más, pero quería mencionarlo a continuación. Es la famosa distribución según los tipos de fibra, ¿no?
Por un lado tenemos, en general se clasifican en tres, ¿no? Las fibras tipo 1, las fibras tipo 2X, y las fibras intermedias o las fibras tipo 2A, ¿no? Las fibras tipo 1, como ustedes pueden ver, tienen mayor zonas rojas, por eso también se les conoce como fibras rojas. En cambio, las fibras tipo 2X tienen más zonas blancas, por eso se les conoce también como fibras blancas. Eh, Tienen características específicas, por ejemplo, las fibras rojas, a las fibras tipo 1, tienen una fuerza de contracción muy baja, ¿no? Una fuerza de contracción muy lenta, sin embargo, tienen mayor resistencia a la fatiga, ¿no? Y tienen mayor capacidad de resistir, mayor capacidad de oxigenación, ¿no? Y por otro lado, las fibras tipo 2X, que son las fibras blancas, al no tener mioglobinas, ¿no? Entonces tienen menor capacidad de resistencia, pero tienen mayor capacidad para generar fuerza y generar contracciones rápidas, ¿no? Entonces, más o menos para entender, los deportistas de resistencia tienen más fibras tipo 1 desarrolladas, y los deportistas de fuerza y potencia tienen más desarrolladas las fibras tipo 2X, ¿no? Y las fibras tipo 2A o fibras intermedias, dependiendo del entrenamiento, se van a adaptar más a una que a la otra, ¿no? Muy bien. Ahora, estamos hablando de rendimiento deportivo, estamos hablando de deportistas de élite, de competencia, deportistas olímpicos y demás, ¿sí? Tenemos que conocer todos estos detalles para poder trabajar con estos deportistas de élite. ¿Qué más tenemos que conocer, no? Aquel que vaya a trabajar con deporte de alto rendimiento tiene que conocer algunas variables de entrenamiento. No puede desconocer estos aspectos que son fundamentales cuando queremos hacer una estrategia nutricional, ¿no? Tenemos que conocer, por ejemplo, en qué temporada se encuentra el deportista. Si está en una pretemporada, por ejemplo, en una pretemporada, entrenan 2 veces al día hasta 3 veces al día. Entonces van a requerir estrategias nutricionales específicas. O si están en competencia, ¿no? Si están en competencia, solamente entrenan 1 vez al día, ¿no? 1 hora y media, casi 2 horas en promedio. Conocer un poco el tipo de entrenamiento que realizan, ¿no? Si realizan entrenamiento de fuerza, de gimnasio, o si realizan entrenamiento cardiovascular, o de repente mixto, un poco más funcional y demás, ¿no? Entonces, conocer, eh, los futbolistas tienen días de trabajos tácticos, tienen días de trabajos físicos, más o menos conocer esos detalles. Conocer la frecuencia, cuántas veces a la semana están entrenando, cuántas veces al día, y conocer también la intensidad, ¿no? Entonces, todos estos aspectos son fundamentales comprenderlos para que podamos brindar estrategias que vayan a permitir que el deportista pueda mejorar, mantener su rendimiento en el entrenamiento y en la competición. Muy bien. Vamos a continuar. Luego también tenemos que conocer acerca de hidratación, y eso lo vamos a detallar en la clase final. Vamos a tener un taller de hidratación, se les va a pedir que hagan para el taller, ¿no? Con sus datos, una actividad especial, ¿no? Que realicen algún tipo de actividad física y completen con sus datos. Ya luego lo vamos a ver. Pero el tema de la hidratación es fundamental, ¿no? Eh, Permiten regular la temperatura corporal, es el vehículo que entrega los nutrientes a la célula, ¿no? Elimina los metabolitos y también lubrican las articulaciones, ¿no? Entonces, la hidratación es fundamental también a nivel deportivo, ¿no? Además, también mantiene la concentración de electrolitos, permiten una transmisión del impulso nervioso, permiten una correcta contracción muscular y una regulación del pH. Entonces, como ven, en deportes de alto rendimiento, la hidratación es fundamental, y por eso le vamos a dedicar una clase al tema de la hidratación deportiva, ¿sí? Muy bien, entonces todo lo que hemos visto anteriormente es todo lo que se ve en nutrición para el rendimiento deportivo. Eso lo vamos a detallar más en la sesión número 3, ¿sí? Pero hemos dado este vistazo, ¿no? De que todo puede parecer complejo, pero es muy bonito cuando uno se interesa y conoce, ¿no? A detalle todos estos temas. Ahora nos vamos a dirigir a la nutrición para la estética corporal, ¿no? A manera de introducción, ¿qué es lo más importante? ¿Cuáles son los conceptos claves? ¿Qué es lo que tenemos que conocer, ¿no? En nutrición para la estética corporal.
En nutrición para la estética corporal básicamente tenemos dos objetivos, ¿no? Por un lado tenemos las personas que quieren mejorar su masa muscular, aumentar músculo, y por otro lado tenemos las personas que quieren reducir su grasa corporal, ¿no? Son los términos adecuados, ¿no? No se dice bajar de peso ni subir de peso, porque tú puedes bajar de peso perdiendo músculo y demás, ¿no? Se dice reducir la grasa corporal. Y no se dice aumentar de peso, porque puedes aumentar de peso consumiendo gaseosas, dulces, grasas, galletas y demás, subes de peso, pero no subes músculo. Entonces, el término correcto, la terminología correcta es aumentar la masa muscular o reducir la grasa corporal. Cuando se quiere aumentar de músculo, tenemos que enfocarnos a la ganancia de músculo, ¿no? Y no a la ganancia de grasa corporal. Si es que se sigue unas malas recomendaciones, la persona en vez de mejorar el músculo suelen aumentar de grasa corporal. ¿Por qué? Porque no se están haciendo los cálculos adecuados, no se están consumiendo los alimentos adecuados, entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Y por otro lado, las personas que quieren a veces reducir la grasa corporal, si es que no tienen especiales cuidados, en vez de reducir la grasa corporal, terminan perdiendo masa muscular, ¿no? Y seguramente en la época que yo estaba de instructor, recuerdo, en verano, ¿no? Los gimnasios se llenaban, ¿no? Y en la mayoría, pues, mujeres, ¿no? Venían con el objetivo de señoras y demás, ¿no? Querían bajar la grasa corporal. Y pues dejaban de comer de todo, dejaban de comer de noche, dejaban de comer carbohidratos, se pasaban 2, 3 horas en la sala de aeróbicos y demás, ¿no? Y después de 1, 2, 3 semanas eh, de no seguir las recomendaciones que uno les daba, porque se dejaban guiar por lo que escuchaban de la vecina, de la prima, etcétera, ¿no? Y después de 3 semanas, 4 semanas venían, ¿no? Con la misma grasa corporal, pero decían, profesor, mis piernas están más flaquitas, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Porque han perdido masa muscular, ¿no? Porque no se ha seguido una recomendación adecuada. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Bueno, el rendimiento deportivo ya lo hemos visto anteriormente. Ahora, cuando se habla de ganancia de masa muscular, tenemos que seguir ciertos criterios, ¿no? Una pirámide especial, ¿no? Para el aumento de masa muscular. A nivel de nutrición, aquí tenemos otra vez, ¿no? Desde abajo es lo más importante y lo de arriba es lo menos importante, lo que menos se necesita. Lo más importante es lo de abajo. Lo que está en la cúspide de la pirámide es lo que menos se necesita. Entonces, ¿qué es lo que se necesita de inicio? Otra vez, estilo de vida, ¿no? Estilo de vida, un buen descanso, un buen manejo de estrés y demás, ¿no? Luego de eso, recuerden, el balance energético, para aumentar de masa muscular se necesita que haya un superávit calórico, ¿no? Superávit calórico, consumir más calorías de las que gasto. Y también se necesita una correcta distribución de nutrientes, ¿no? Esto lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? El nutriente principal cuando se quiere aumentar masa muscular es la proteína, ¿no? Eh, los carbohidratos también, y por último la suplementación, ¿no? Aquí es un problema también que se suele ver en los gimnasios, ¿no? A veces las personas, lo primero, antes de evaluar su alimentación, te dicen, ¿no? O buscan, ¿no? Ya, ¿y qué suplemento compro, ¿no? Entonces no necesitas ninguna suplementación de inicio. Primero necesitas ordenar tu alimentación, ¿no? Este es el consejo que tenemos que compartir, ¿no? No necesitas ningún suplemento, no se necesitan los suplementos. Lo que se necesita en primer lugar es ordenar la alimentación. Y antes de la alimentación incluso está el estilo de vida, ¿no? Descansar adecuadamente, manejar los niveles de estrés y demás, ¿no? Y lógicamente, cuando se busca el objetivo de aumentar masa muscular, tiene que haber un entrenamiento de fuerza. Entrenamiento de fuerza. ¿A qué es lo que me refiero? Entrenamiento de musculación, entrenamiento de máquinas, de pesas, ¿no? Si es que no hay ese entrenamiento, no va a haber ganancia de masa muscular. Entonces, tiene que haber un entrenamiento de musculación, tiene que haber un correcto descanso, tiene que haber un correcto manejo de estrés. Y luego de eso, considerar, ¿no? En la organización de la comida, ¿no? Un superávit calórico, una buena ingesta proteica,
una buena ingesta a nivel de grasas, carbohidratos y demás. Así que, y por último, y a veces en el 90% de casos no es imprescindible el tema de la suplementación, ¿no? Entonces, a veces hay personas que tienen esta pirámide invertida, ¿no? Lo primero que nos piden es la suplementación, cuando no es necesario, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar. Ahora, cuando se habla de pérdida de grasa, también tenemos una pirámide, ¿no? Eh, igual que la anterior, ¿no? Se necesita evaluar el estilo de vida, pero en vez de un superávit, cuando se quiere perder grasa corporal, tiene que haber un déficit calórico. Si no hay un déficit calórico, la persona no baja la grasa corporal, ¿no? Tiene que haber una correcta distribución de nutrientes para evitar la pérdida de masa muscular, ¿no? Una correcta ingesta proteica, una correcta ingesta de grasas saludables, una correcta ingesta de carbohidratos, estrategias específicas y por último la suplementación, ¿no? Entonces, eso es lo último. Y es más, ¿no? Hay suplementos que ni siquiera tienen evidencia científica, como los famosos quemadores y demás, ¿no? No sirven para, para perder grasa corporal. Recuerden siempre también, y eso lo vamos a ver en la clase de suplementación, todo el tema de suplementos es una industria grande, gigantesca, que lo que buscan es netamente vender, ¿no? Y para eso van a ofrecer milagros, ¿no? Y realmente no quieren ayudarte, lo que quieren es vender el producto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Son pocos los suplementos que realmente tienen evidencia científica. Ahora, no solamente tiene que haber esto con respecto a la alimentación, sino también, miren, en la pérdida de grasa tiene que haber también entrenamiento de musculación. A veces se cree, y eso lo vamos a ver en uno de los mitos en la parte final, a veces se cree que para perder grasa corporal tengo que salir a correr, hacer baile, ejercicio cardiovascular, tengo que sudar, sudar y sudar. Pero la recomendación, según lo actual, es que tiene que haber entrenamiento de fuerza en la pérdida de grasa corporal, entrenamiento de máquinas, de musculación. ¿Por qué? Porque de lo contrario, el entrenamiento de musculación es una vía que nos va a ayudar a mantener la masa muscular. Entonces, si es que no se entrena y si se hace mucho cardio, tienen el ejemplo que les mencioné, ¿no? De estas chicas que querían bajar de grasa corporal y se pasaban 2, 3 horas en la sala de aeróbicos. Al final lo que terminaron perdiendo no es grasa corporal, sino perdieron masa muscular, ¿no? Ahora, también en procesos de pérdida de grasa corporal se tiene que mantener, ¿recuerdan las definiciones de actividad física, ejercicio físico y entrenamiento? En procesos de pérdida de grasa, la actividad física, que es el estar activos, el caminar, limpiar la casa, barrer, salir al supermercado y demás, se le conoce también como NEAT, ¿no? A esta actividad física no programada se le conoce como NEAT. Entonces, en procesos de pérdida de grasa, las personas tienen que mantenerse activas, ¿no? En casa, ¿no? Evitar tomar el- el carro, la moto, el vehículo, ¿no? Para ir unas cuantas cuadras. Es mejor ir caminando. Entonces, eso va a ayudar a que haya un déficit calórico, ¿no? Que al final del día, al final de la semana, en la acumulación de días, se va a traducir a pérdida de grasa corporal. El descanso también es imprescindible. Se ha visto que personas que descansan mal tienen más apetito, por ejemplo, ¿no? Hay estudios que analizan eso, ¿no? O personas que descansan mal tienen mayor tendencia a acumular grasa corporal. Hay que descansar adecuadamente. Y el manejo de estrés también es fundamental, porque el estrés tiene implicancias a nivel hormonal, ¿no? En el cortisol y demás, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado también con eso. Y muy bien, son aspectos fundamentales y claves que tenemos que tener en cuenta. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a estos temas? Coméntenme, por favor. ¿Está todo claro? ¿Hay algo de repente que quieran consultar? ¿Algo que no haya quedado claro y quieren que vuelva a explicar? O si está todo claro, por favor, háganmelo saber con una manito en el chat. ¿O está todo bien? Sí, está todo claro, profesor. Genial, Cristina. Muy bien, muchísimas gracias, Beatriz. Perfecto.
Gunther, excelente. Muy bien. Entonces, hasta aquí, todo claro, ¿no? Entonces, como ven, la nutrición, por un lado, trata de trabajar con deportistas de alto rendimiento. No se olviden de esto, por favor, ¿sí? Los campos de la nutrición deportiva. Por un lado, están los deportistas de alto rendimiento, donde se siguen estrategias específicas y puntuales, donde se tiene que conocer del entrenamiento, intensidades, particularidades según el tipo de deporte que se practica, ¿no? Como han visto, ¿no? En una misma disciplina como el atletismo pueden haber condiciones diferentes de los deportistas, ¿no? Estructuras corporales, anatómicas diferentes. Y esto es muy relevante al momento de querer eh, prescribir estrategias nutricionales a nivel deportivo. Y ahora acabamos de comentar el otro campo de la nutrición deportiva, que es el campo a nivel estético, ¿no? Personas que quieren bajar la grasa corporal, personas que quieren aumentar la masa muscular. Entonces, aquí también hay implicancias nutricionales que tenemos que tener en cuenta para que estas personas puedan lograr su objetivo, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos de esos aspectos, por favor, ¿sí? Estas pirámides son fundamentales e importantes que lo tengamos en cuenta, ¿no? Por un lado, el aumento de masa muscular, recuerden, tiene que haber un superávit calórico, tiene que haber una ingesta adecuada de proteína, ¿no? Una ingesta adecuada de carbohidratos y grasas, y lo último, la suplementación. Eh, un adecuado entrenamiento de musculación, un adecuado descanso y un adecuado manejo de estrés. Tiene que haber sí o sí el entrenamiento, ¿no? Más o menos con qué frecuencia, al menos entre 3 veces a la semana, ¿no? Tiene que haber este estímulo para poder mejorar la masa muscular. Y si es para procesos de pérdida de grasa, igualmente, ¿no? Tiene que haber un gasto calórico. Aquí de repente podemos alternar, ¿no? Un entrenamiento, hoy en día se habla mucho del funcional, por ejemplo, ¿no? El funcional es una disciplina, una metodología de entrenamiento que suele ser una metodología un poco más dinámica, ¿no? Y por lo tanto se suele gastar más calorías, ¿no? Que solamente hacer máquinas. Sería una buena recomendación de repente hacer 2 días de máquinas y 2 días de funcional, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero sí o sí el entrenamiento de musculación es importante para no perder la masa muscular. Luego también dijimos que el famoso NEAT, que es la actividad física, recuerden, ¿no? La actividad física se le conoce también como NEAT. En procesos de pérdida de grasa, el NEAT tiene que estar elevado. Ahora, hay maneras de poder evaluar el NEAT, ¿no? Más o menos para tener alguna referencia de cuán activo estamos durante el día. Dicho sea de paso, hoy hay algunos estudios que se han hecho. Personas, por ejemplo, que entrenan 1 hora al gimnasio y luego todo el día están sentadas en la computadora, aún son consideradas personas sedentarias, porque no basta con entrenar 1 hora al día, ¿no? Entonces, y tampoco digo que tenemos 2, 3 horas, sino que más allá de esa hora de entrenamiento, en casa tenemos que procurar estar activos, ¿no? Evitar estar sentados más de 2, 3 horas, ¿no? Entonces, siempre tenemos que estar de una u otra forma activos, ¿no? Evitar la movilidad para ir 2, 3 cuadras y demás. Entonces, eso también como un indicador de salud. ¿Cómo medir, por ejemplo, este gasto de la actividad física? Eh, Hoy en día se utilizan algunos relojes, no sé si han visto, ¿no? Relojes que los smartwatch, ¿no? Que cuentan los pasos en todo el día. Bueno, las calorías tienen, no se fíen mucho del conteo de calorías de los smartwatch o de los relojes. Hay estudios que evidencian que tienen mucho margen de error, así que por ese lado no, sino más que nada por los pasos que nos dan una referencia de cuán activo hayamos estado durante el día. O también podrían descargarse una aplicación, ¿no? En el celular cualquier podómetro, se le llama así tal cual podómetro, y nos va a dar una referencia de cuán activos estamos durante el día, cuántos pasos damos diarios, ¿no? El promedio de pasos diarios por salud se recomienda entre 8.000 a 10.000 pasos al día, ¿no? 8.000 a 10 pasos al día. Entonces, estar activos, ¿no? Durante el día, caminar, ¿no? Entonces, eso es fundamental, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, para procesos de pérdida de grasa corporal son fundamentales. Tengo algunos pacientes y deportistas que les mando entre 15.000 a 20.000 pasos al día, ¿no? Están bien activos durante el día
para que puedan optimizar su pérdida de grasa corporal. Así también tengo algunos pacientes que hacen trabajo de campo, ¿no? Que hacen visitas y demás, y sin darse cuenta, al final del día tienen unos 15.000, 16.000 pasos realizados, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Muy bien, entonces vamos ahora a pasar al tema de los mitos en la nutrición deportiva. Vamos a ver algunos mitos y también consultar a ustedes, por ejemplo, qué mitos han escuchado en nutrición deportiva, ¿no? O en nutrición aplicada al fitness y demás, ¿no? Por ejemplo, han escuchado este mito que dice que no se debe consumir fruta de noche, seguramente han escuchado, ¿no? Han escuchado el mito de, por ejemplo, que dice no se debe consumir carbohidratos de noche, también seguramente han escuchado. O el, por ejemplo, tienes que ponerte una faja, una bolsa, ¿no? Para que haya pérdida de grasa corporal, ¿no? También es un mito. Otro mito, por ejemplo, justo el que comentábamos, ¿no? Para pérdida de grasa tienes que hacer ejercicio cardiovascular, correr, correr, correr y correr y correr, ¿no? Es otro mito que vamos a ver. ¿Qué otros mitos más han escuchado? Pueden ahí escribir al chat, por ejemplo, algún mito de repente que hayan escuchado. O que hayan visto de repente en redes sociales también se suele ver mucho, ¿no? Por ejemplo, otro que se me viene a la mente es las mujeres, ¿no? No tienen que entrenar brazos ni espalda porque si no van a aumentar mucho músculo y se va a ver estéticamente mal, ¿no? Es otro mito, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otro mito han escuchado, ¿no? En el campo de la nutrición, el fitness y el deporte. Hay varios mitos, ¿no? Entonces hay que tratar de ver cada uno de ellos. Ahora vamos a comentar algunos. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, pueden hacerla al chat, por favor. Muy bien. Mito número 1. Aquí, ¿no? Cuando tengo... a ver, vamos a ver. El consumir plátano, muy bien, es un mito, ¿no? Por ejemplo, no consumas plátano porque el plátano engorda, ¿no? Entonces vamos a ver todo eso, si es que es cierto o no es cierto, ¿no? Por ejemplo, esto en los gimnasios se ve muchísimo, ¿no? El tema de la proteína para subir masa muscular, ¿no? Y no solamente la proteína de los alimentos, ¿no? Pollo, pescado, carne, huevos y demás, sino también con la excusa de esta recomendación o de este mito, las empresas de suplemento te ofrecen, ¿no? La proteína que tienes que tomar y demás, ¿no? Entonces, eh, hay que tener bastante cuidado, ¿sí? Para subir masa muscular hay que comer mucha proteína. ¿Es mito o es verdad? Entonces, es un mito tal cual, ¿sí? No se necesita consumir mucha proteína, ¿no? Hay requerimientos específicos que lo vamos a ver en la clase número 3, ¿no? En la clase número 3 vamos a ver todo con respecto a la nutrición para aumentar masa muscular, ¿no? Pero de inicio recordar que esta creencia, ¿no? es mentira, ¿no? El hecho de comer mucha proteína y con esa excusa pues les mencionaba, ¿no? Que se nos ofrecen potes de proteína y demás. ¿Cuál sería la respuesta? Pues para aumentar la masa muscular no necesitas comprar tu pote de proteína, sino necesitas una alimentación hipercalórica. ¿Qué es una alimentación hipercalórica? Es estar en superávit calórico. ¿Se acuerdan de el balance energético? Entonces, para bajar de peso, bajar de grasa corporal, tenemos que estar en déficit. Para aumentar el músculo, tenemos que estar en superávit, ¿no? Tenemos que regirnos de este principio de la termodinámica, ¿no? Entonces, para aumentar la masa muscular no necesitas un pote de proteína, sino necesitas estar en una alimentación en superávit calórico y también tener una rutina de entrenamiento adecuado. Si no hay un estímulo, el entrenamiento es el estímulo, ¿no? Por ejemplo, yo hago el entrenamiento de bíceps, ¿no? Entonces, al hacer este movimiento, la flexión del codo, estoy estimulando al bíceps. ¿Y qué es lo que sucede cuando estimulo al bíceps? Hay roturas de fibras musculares, ¿no? Miofibrillas musculares se van a romper, hay laceración de fibras musculares. Entonces, ahí inicia el proceso, el estímulo, ¿no? Entonces,
Entreno, si se han dado cuenta seguramente, ¿no? Cuando entrenan un grupo muscular al día siguiente, ¿no? O a los 2 días, empieza a doler. ¿Por qué? Porque ha habido rotura, ha habido inflamación. ¿Y para qué se necesita este proceso? Para que mediante la alimentación y mediante el correcto descanso, este músculo se vaya haciendo cada vez más fuerte, ¿no? Y ahí es donde inicia el crecimiento muscular. Entonces, primero tiene que haber un estímulo, ¿no? eh, Rotura de fibra muscular, ¿no? O si voy a entrenar glúteos y piernas, sentadillas, ¿no? Entonces tiene que haber ese entrenamiento. Si no hay entrenamiento, no hay estímulo. Por ejemplo, las sentadillas, ¿no? Y para los cuádriceps, para los glúteos y demás. Luego de, ese es el primer paso, ¿no? Luego de eso, el músculo necesita de alimentos, de nutrientes para su correcta recuperación y reposición, ¿no? Entonces, principalmente se requiere de alimentos fuentes en proteína, pero no solamente estos alimentos, sino también carbohidratos y grasas. Y principalmente de los alimentos, no de suplementos, ni de proteínas, ni de potes, ni nada, ¿no? Principalmente con la alimentación se puede llegar a cubrir esas necesidades, ¿ok? Entonces, luego del estímulo se le brinda los materiales, ¿no? Es como, por ejemplo, si se va a construir una pared, ¿no? Luego del estímulo se necesita poner el cemento y los ladrillos. Ahora, el proceso de construcción de esa pared se da en el descanso. El proceso de reconstrucción de la masa muscular y fortalecimiento y recuperación y demás se da en el descanso. Por eso es importante que se sigan estos pasos, ¿no? Estímulo, alimentación y descanso, para que pueda el músculo verse fortalecido y con ello también inicie el proceso de hipertrofia y de aumento de masa muscular. Siguiente mito. Seguramente han escuchado de esto, ¿no? De los famosos jugos verdes o jugos detox. ¿Han escuchado? Coméntenme por favor al chat si han escuchado de estos jugos. Los jugos detox, ¿no? Estos jugos verdes, ¿no? Con una gran cantidad de verduras en las mañanas. ¿Será un mito? ¿Será verdad? ¿Qué piensan? Muy bien, vamos a ver qué nos dice. Bueno, entonces hay muchos programas, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, nos comenta Beatriz que sí, se escucha mucho, ¿no? El tema de los jugos verdes, los jugos detox, pero ¿serán adecuados para la pérdida de grasa corporal? Eh, Principalmente, lo que se utiliza para la función que se utilizan estos jugos verdes es con el fin de desintoxicar, aparentemente, ¿no? Sin embargo, vamos a ver. En nuestro organismo ya tenemos una función, órganos que nos ayudan a desintoxicarnos, ¿no? Entonces, la recomendación es que no pierdas tu dinero en programas de jugos que no sirven para mucho, ¿no? Para desintoxicarnos tenemos el hígado, que tiene la función de desintoxicante, los riñones y los pulmones. Entonces, estos programas muchas veces tienen el fin, ¿no? de vender y demás, ¿no? Y por otro lado, para bajar la grasa corporal, solamente consumiendo jugos y demás no es lo más apropiado. ¿Por qué? Porque no vamos a estar cubriendo los otros nutrientes y prácticamente nos vamos a estar desnutriendo. No vamos a bajar la grasa corporal, lo que vamos a bajar es la masa muscular. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿sí? Por ejemplo, es otro mito el tema del agua con limón, ¿no? Y demás, ¿no? El agua con limón para bajar la grasa corporal también es un mito, ¿no? ¿Qué se necesita para bajar la grasa corporal? Un déficit calórico, entrenamiento de fuerza y demás. Lo que es, a veces, otra vez, tenemos que diferenciar la pérdida de grasa con la pérdida de peso. Tú puedes bajar de peso si dejas de comer 2, 3, 4 días, vas a bajar de peso, ¿no? Pero vas a perder músculo. Y normalmente a veces
ese peso se suele recuperar, el famoso efecto rebote y demás. Entonces no es la mejor manera. La mejor manera es educar a la persona que tenga una alimentación equilibrada, adecuada, que haga actividad física o practique algún tipo de deporte, ¿no? Entonces, estos mitos tenemos que conocerlos y de repente los hemos conocido porque nos dijeron y creíamos que era verdad, pero a la luz de la evidencia científica no están avalados, ¿no? Entonces tenemos que tener bastante cuidado con estas prácticas, que a veces en vez de favorecer terminan perjudicando, ¿no? Lo importante es que la persona tenga una alimentación equilibrada, practique algún tipo de deporte y demás, ¿no? Un correcto descanso, un correcto manejo del estrés y demás. Así que no necesitamos estos cubos detox y demás, necesitamos un buen desayuno equilibrado, ¿no? Ya tenemos órganos que nos ayudan con el papel de desintoxicar, ¿no? El hígado, los riñones y los pulmones. Bueno, en relación al tema que mencionábamos anteriormente, ¿no? Existe otro mito, ¿no? Que para adelgazar mejor no tengo que cenar o voy a cenar muy poquito, ¿no? Es otro mito y que a veces suele perjudicar la salud, porque cuando se recurre a consumir muy pocas calorías, ya les mencioné al inicio, ¿no? Suelen haber problemas a nivel hormonal, ¿no? Suelen haber problemas a nivel óseos, ¿no? Fracturas, dolor de articulaciones y demás. Suele haber problemas a nivel mental, ¿no? Los trastornos, los TCAs, los trastornos de alimentos, ¿no? De la conducta alimentaria, suelen también nacer con estos mitos, ¿no? Eh, el metabolismo se suele ralentizar cuando comemos muy poco, cuando comemos o cuando quitamos alimentos y demás. Entonces, no es la estrategia. Yo sé que se habla mucho de esto, pero son prácticas que al final van a terminar perjudicando a la persona, van a terminar no alcanzando el objetivo que se busca, ¿no? Van a perder mucha masa muscular, van a perder la salud hormonal y demás. Entonces, no se necesita comer poco, no se necesita cenar poco y demás, ¿no? Se necesita tener una alimentación equilibrada en base a las necesidades que cada persona necesita de manera individual. Entonces, si se quiere perder grasa corporal, por ejemplo, debemos fijarnos en la calidad de los alimentos, ¿no? Y las calorías ingeridas en todo el día. No solamente depende de una comida, sino en todo el día, del desayuno, del almuerzo, de la cena, ¿no? Incluso si uno hace actividad física de noche, a la última hora del día, puede que nuestra cena tenga que ser abundante. ¿Por qué? Porque necesitamos reponer esos nutrientes que hemos perdido durante el entrenamiento. Necesitamos consumir alimentos fuentes en proteína, algunos carbohidratos, algunas grasas saludables y demás. Entonces, de eso se trata, ¿no? De tener una alimentación equilibrada y no de restringirnos, porque la restricción a la larga suele crear problemas de salud, problemas mentales y al final estas personas, se ha visto en muchos estudios, cuando siguen estas dietas muy restrictivas o comen muy poco, al final terminan ralentizando su metabolismo, terminan acumulando más grasa corporal o teniendo el famoso efecto rebote, ¿no? Que es básicamente una desregulación del organismo, ¿no? Y de las hormonas del apetito y demás. Así que hay que tener bastante cuidado con eso, ¿sí? Otro mito muy escuchado en el sector del deporte, del fitness y demás es cuando sudas estás quemando más grasa, ¿no? Se cree, ¿no? Que cuando una persona suda más, está perdiendo más grasa corporal. ¿Será verdad? ¿Será mito? Pues lógicamente es un mito, porque el sudor, ¿qué cosa es? ¿Es grasa o es agua? El sudor prácticamente es agua, ¿no? Y algunos electrolitos que también se pierden en el sudor, ¿no? Entonces, el sudor es una respuesta natural del cuerpo para enfriarse ante el aumento de la temperatura corporal debido a factores como el calor, por ejemplo, o a actividades físicas, ¿no? Y lo hace a través de glándulas sudoríparas. Entonces, este líquido no contiene grasa, el sudor no contiene grasa, sino únicamente algunos minerales
y en mayor proporción agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú entrenas, ¿no? Haces un tipo de actividad física y de pronto sudas mucho, ¿no? Y si te pesas antes de la actividad física y luego te pesas después, lógicamente vas a pesar menos, pero no has perdido grasa, lo que has perdido es agua. Y una vez que vuelvas a hidratarte, el peso se recupera. Entonces, hay que tener también muy bien, no todas las personas sudan así, es porque a nivel genético no todos tienen el mismo nivel de glándula sudorípara, ¿no? Y además hay un proceso ahí de vaporización también, no necesariamente se tiene que sudar para que haya una pérdida de líquidos, ¿no? Lo importante es que no se crea que porque se suda se está perdiendo grasa corporal, ¿no? ¿Por qué? Porque con este mito hay personas de repente que muy creyendo, ¿no?, que esto funciona, de repente no tuvieron la oportunidad de que algún especialista o profesional en la salud les aconseje, seguramente han visto, ¿no? Con fajas de bolsa, ¿no? Y creen que cuando están sudando están perdiendo grasa corporal, pero no es así, lo que se está perdiendo es agua y una vez que vuelvan a hidratarse, ese peso se recupera. Y además recuerden que para poder perder grasa corporal, el entrenamiento cardiovascular es la recomendación en segunda instancia. Lo primero que se aconseja es entrenamiento de musculación, ¿sí? O funcional, ¿no? Muy bien. Bien, hasta aquí está todo claro. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Alguna consulta, alguna duda que puedan tener de repente? A ver. ¿Es recomendable entrenar de noche? Muy buena pregunta, ¿no? Dependiendo el tiempo disponible de la persona. ¿Es mejor entrenar de noche a no entrenar? Sí. Por ejemplo, hay personas que tienen de repente el día muy saturado de trabajo y demás, entonces el único tiempo disponible que tienen es en la noche, adelante. Ahora, si es que tienen tiempo en la tarde o en la mañana, se recomienda mucho mejor, ¿no? Entrenar a la mañana. Y dependiendo también de la respuesta de la persona. Hay personas, si entrenan de noche, no descansan bien porque están muy activas. Y otras personas entrenando como que liberan un poco la energía y se sienten mucho mejor para descansar. Entonces, independientemente del momento del día, lo recomendable es entrenar en cualquier momento que uno tenga disponible. Si es que la recomendación es que, se puede en la mañana o a la luz del día, es mucho mejor, ¿no? Pero si es que se está saturado de tiempo, en cualquier momento del día, en la noche, a la tarde y demás, se puede entrenar. Lo importante es que haya un entrenamiento porque eso va a permitir que haya, esto va a permitir que se pueda estar, ¿no? Mejorar el tema de la pérdida de grasa corporal o incremento de masa muscular, dependiendo del objetivo que tenga la persona, ¿sí? Muy bien, esta pregunta también es muy buena, el tema de entrenar y después de entrenar tomar la proteína. Seguramente en los gimnasios se ve mucho esto, ¿no? Y suelo ver mucho yo en los gimnasios, donde voy a entrenar igualmente, ¿no? Terminan de entrenar los jóvenes, ¿no? Y en el baño están con su pote de proteína. Esto va en relación a lo que comentamos anteriormente. Se cree que para aumentar de masa muscular se necesita mucha proteína, pero esa proteína la podemos cubrir con alimentos fuentes en proteína, con huevitos, con pollo, con pescado, con menestras, con algunos lácteos y demás, ¿no? Entonces, ahora, en caso no se pueda cubrir, ahí recién se recomienda el tema de la proteína, ¿no? O de repente hay una persona que trabaja todo el día y no tiene tiempo disponible para hacer todas las comidas y demás, entonces podría utilizar un suplemento de proteína, pero en el 90% de casos se puede llegar a cubrir esa proteína con alimentos, sin necesidad de un suplemento. Entonces, sí que se requiere
proteína para mejorar la masa muscular, pero esta proteína la podemos obtener de los alimentos, no necesariamente de un suplemento. Entonces, esa es la recomendación. En primer lugar, evaluar, ¿no?, con un profesional de nutrición si es que puede llegar a cubrir la proteína con los alimentos, está perfecto. Además, recuerden que también los suplementos no son nada baratos, ¿no? Están dependiendo, ¿no? 100, 150, hasta 200, hasta 300 soles. Entonces, en la mayoría de casos no es necesario. Se puede llegar a cubrir esa necesidad nutricional con los alimentos, ¿no? Pero es un mito que está muy arraigado, ¿no? Y se suele ver mucho en los gimnasios el tema de la proteína. Así que, en primer lugar, hay que evaluar si se puede cubrir con los alimentos y si en caso no se pueda cubrir, se puede utilizar un suplemento de proteína. Pero no es que porque tomes proteína mágicamente se va a aumentar la masa muscular, no. La proteína es un alimento más, dicho sea de paso, ¿no? Es suero de leche, ¿no? La leche, es el suero de leche concentrado, básicamente. Entonces no tiene nada de mágico ni nada de especial, es un alimento más, pero que podemos prescindir de ella, ¿no? Podemos cubrir la proteína con alimentos que ya he mencionado anteriormente. Entonces, hasta aquí, ¿alguna otra consulta, otra duda? ¿Algún otro mito de repente que hayan escuchado? Voy a servir un poquito de agua. Muy bien. Vamos al siguiente mito. Este también es un mito bastante escuchado y muy famoso, ¿no? Es, si es que comes carbohidratos después de las 6 de la tarde, vas a subir de peso, ¿no? Los carbohidratos, el arroz, la papa y demás, no se come eso de noche. Pero va a ser depende para quién. Recuerden lo que les mencioné al inicio. Toda recomendación nutricional no es absoluta para todos, sino va a ser un depende para quién. Si estamos tratando con personas físicamente activas o con deportistas, esta recomendación no es válida, ¿no? Otro caso es si estamos tratando con personas con alguna patología, con cierto grado de obesidad, cierto grado de problemas de colesterol, triglicéridos, hipertensión y demás. Ese es otro campo. Ese no es el campo de la nutrición deportiva, ese es otro campo más clínico y demás. Pero en general, para una persona promedio, sana y demás, esta no es una recomendación adecuada, ¿no? No tienes que comer de carbohidratos de noche porque subes de peso, o frutas de noche no es adecuado y demás, ¿no? Entonces, son mitos que se comparten mucho, ¿no? Entre el devenir diario, por lo tanto tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Aquí hay una comparación. El arroz, por ejemplo, 100 gramos de arroz nos aportan en promedio 130 calorías. A las 8 de la mañana, el arroz, a veces creemos, no, en la mañana sí y en la noche no, pero ya sea en la mañana o en la noche, el arroz aporta las mismas calorías. No quiere decir que en la noche se transforme en el cuco y el arroz se multiplique en 500 calorías. No. Tanto en la mañana, en la tarde, en la noche, los alimentos aportan las mismas calorías, ¿no? Entonces no hay que tener miedo de esto, ¿no? Siempre y cuando estén adecuados y balanceados según las necesidades de cada persona, ¿no? No quiere decir que, no engorda de noche, entonces voy a comer 2, 3 tazas de arroz. No, tienen que estar adecuados según las necesidades, ¿no? De cada persona, ¿no? Las necesidades de carbohidratos, de proteínas y de grasas son individuales según cada tipo de persona, según la intensidad de su entrenamiento. Les mencionaba, ¿no? Si una persona, un atleta, por ejemplo, entrena de noche, después de entrenar va a necesitar consumir carbohidratos, va a necesitar 100, 150, 200 gramos de arroz para recuperarse. Y eso no le va a hacer subir de peso, más bien al contrario, le va a hacer mejorar su rendimiento al día siguiente para su siguiente entrenamiento. Entonces, hay que desmitificar estos comentarios, ¿no?, que suelen haber en el devenir diario, ¿no?, en el día a día. Hay que tener bastante cuidado, ¿no?
Se pueden consumir carbohidratos en cualquier momento del día, siempre y cuando estén adecuados a las necesidades individuales de cada persona, ¿sí? Entonces, esto como una indicación particular. Igualmente sucede con las frutas, ¿no? Un plátano en promedio aporta unos 30 gramos por 4, 120 calorías, ¿no? Ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, van a aportar las mismas calorías, ¿no? Entonces, no es que de noche se conviertan en alimentos malos y de día son alimentos buenos, no, simplemente hay que saber ordenarlos y organizarlos según las necesidades de cada persona. El consumir sopas aporta algún nutriente en especial dependiendo qué tipo de sopa sea, porque hay personas que preparan una sopita muy líquida y otras personas que preparan una sopita más concentrada, con verduras, con pollito, o con carne, con su huevito y demás. Va a depender de cuán concentrada esté preparada la sopita o el caldo y demás, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Conocer de los alimentos, ¿no? Para hacer una preparación adecuada, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar. Bueno, este es otro mito, ¿no? Que ya también ya lo comenté, ¿no? Me adelanté, pero es otro mito muy clásico, muy comentado, ¿no? Para poder bajar grasa corporal tenemos que hacer cardio, cardio, cardio y más cardio. Horas y horas en la sala de aeróbicos, horas y horas corriendo y demás, ¿no? Entonces, esto está contraindicado. Lo que se necesita para poder reducir la grasa corporal es, en primer lugar, estar en un déficit calórico, mantenerse activo durante el día, estando en casa, principalmente entrenamiento de fuerza o de musculación, más sentadillas, ¿no? Eh, y el cardio se puede utilizar 1, 2 veces a la semana, ¿no? Principalmente el entrenamiento de musculación o de máquinas o de fuerza. Y también podemos incluir de repente un entrenamiento funcional por ahí, ¿no? Que también es bastante dinámico y nos ayuda a poder estar en ese déficit que necesitamos. Entonces, cuando estamos en un proceso de déficit energético para perder la grasa corporal, lo que menos queremos es perder masa muscular, ¿no? Entonces, para que esto no suceda, ¿se acuerdan que les conté, no? Cuando hay personas que hacen mucho cardio y al final lo que pierden es músculo, pierden glúteos, pierden piernas, ¿no? Y la grasa se mantiene igualita. Entonces, para que esto no suceda, ¿qué necesitan? Priorizar el entrenamiento de pesas, ¿no? Sentadillas con peso y demás, ¿no? Para que no haya una pérdida de masa muscular. Y de esa manera se mantenga la funcionalidad del músculo. Entonces, hay que tener en cuenta esta recomendación, ¿sí? El entrenamiento es un aspecto muy clave cuando se quiere tanto perder grasa corporal o aumentar la masa muscular. De lo contrario, a veces hay personas que quieren bajar la grasa corporal solamente dejando de comer. Ya saben, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Pierden músculo, perjudican su salud y demás. Además, recuerden que los beneficios que aporta la actividad física no solamente es para la estética corporal, sino también manejan la ansiedad, el estrés, ¿no? Se liberan ciertas endorfinas que nos van a ayudar a tener mayor tranquilidad, mayor calma y demás. A nivel mental también ayuda muchísimo la actividad física, no solamente a nivel de la composición corporal, ¿no? Sino también a nivel mental y demás. Así que sí o sí, toda persona que quiera mejorar su alimentación tiene que ir complementada a esto de la actividad física. Es una recomendación general, ¿no? Eh, Particularmente a todos los pacientes que me llegan, bueno, suelo trabajar más con deportistas, ¿no? Y personas físicamente activas, todos tienen que entrenar. Si es que hay una persona que quiere un objetivo nutricional solamente con alimentación, le indico que antes de empezar el plan nutricional se matricule, ¿no? O tenga planificado un tipo de entrenamiento o un tipo de deporte. ¿Por qué? Porque ambos van de la mano. No existe ningún alimento que aporte los beneficios que nos da la actividad física. No existe ningún alimento. Ningún alimento nos aporta los beneficios de la actividad física, ¿no? Tanto a nivel del organismo, corazón y demás, como a nivel cerebral. Así que
no es negociable. El entrenamiento tiene que estar sí o sí presente en todas las personas físicamente activas, en general en todos, porque nos va a ayudar a mejorar nuestra salud, a preservar nuestra salud y a tener mucha mayor salud integral, ¿no? En general. Así que hay que tener bastante cuidado con ese detalle. Y ya vamos terminando, ¿no? A modo de recordaris, a modo de repaso. Entonces, hoy día hemos visto todo concerniente a las bases de la nutrición deportiva. Hemos iniciado un poco explicando algunas definiciones básicas, términos claves que tenemos que tener en cuenta a lo largo de estas 4 sesiones. Hemos visto qué es lo importante, ¿no? En la actualidad para poder tratar a deportistas de alto rendimiento, qué es lo que tenemos que conocer, ¿no? Cuando se trata de un deportista olímpico o deportista de alta competencia, ¿no? Hemos visto cómo es que tenemos que reconocer diferentes estrategias, ¿no? Aquí nos pregunta Cristina, ¿los suplementos de quemadores de grasa ayudan a la reducción o generan energía? Bueno, eh, los suplementos como tal, como se venden, ya genera cierta duda, ¿no? Por ejemplo, no existe ningún suplemento que haga quemar la grasa. Ninguno, ninguno. Eh, lo segundo que precisas, pues, puede estar más en lo cierto, ¿no? ¿Generan energía? Sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos suplementos en general tienen cafeína y la cafeína ayuda o actúa a nivel del sistema nervioso central y por lo tanto nos ayuda a estar como que más despiertos. Igualmente el té verde tiene esta implicancia, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, pero no tienen un efecto quemador de grasa como tal. No existe ningún suplemento que por el hecho de tomarlo ya la grasa se va a quemar. No, no existe tal suplemento. Para perder grasa corporal necesitamos estar en un déficit calórico, comer adecuado a las necesidades calóricas que cada persona necesita, hacer actividad física y descansar bien y manejar el estrés. Ese es el secreto para perder grasa corporal de una manera saludable. Si queremos perder grasa corporal a la fuerza, de una manera no saludable, perjudicando nuestra salud, dejamos de comer 3, 4, 5 días y pierdes no grasa, sino músculo. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Ahora, Cristina, en la clase de suplementación vamos a ahondar en el tema de los suplementos. ¿Por qué? Porque existen entidades a nivel internacional que clasifican los suplementos según la evidencia científica, ¿no? Entonces, vamos a detallar todos esos temas en esa clase de suplementos deportivos, ¿no? ¿Cuáles son los suplementos que realmente sirven? Y te puedo adelantar que los quemadores de grasa no tienen ningún uso, ¿no? Más bien, si que queremos algo que nos genere energía, recuerda, los alimentos energéticos son los carbohidratos. A veces queremos cubrir con un energético nuestra falta de aporte de carbohidratos o nuestra falta de un adecuado descanso. Entonces, lo que sí se ha visto de repente para poder optimizar el rendimiento es la cafeína como tal, ¿no? Entonces, como suplemento la cafeína, sí hay evidencia científica que demuestra que la cafeína es útil para deportistas o para procesos de mejorar un poco la concentración porque actúa a nivel del sistema nervioso central, pero no es un quemador de grasa como tal. Así que hay que tener eso presente, ¿sí? Muy bien, entonces eso, ¿no? Entonces el tema de la nutrición aplicada al rendimiento deportivo, luego hemos visto, ¿no? La nutrición aplicada a la estética corporal, al fitness, ¿no? A cómo mejorar. Hemos dado un repaso, ¿no? De qué es lo que vamos a ahondar en estas próximas clases y todas las estrategias que vamos a aprender para poder aplicarlas tanto a rendimiento deportivo como también aplicarlas al fitness o a la estética corporal, ¿no? Hemos visto que ciertas prácticas pueden perjudicar la salud, ¿no? Entonces, tanto en pérdida de grasa corporal, que es en donde se ve más, ¿no? Es decir, técnicas, prácticas, tipos de dietas y demás, que al final terminan perjudicando la salud de las personas. Entonces, hay que tener bastante cuidado con ello. Y por último, hemos visto las recomendaciones, perdón, los mitos que suelen haber en la nutrición deportiva. Existen muchos mitos más, ¿no? Que seguramente también hemos mencionado, pero recuerden siempre,
hemos visto también una pirámide de la evidencia científica. No se dejen guiar como fuente de información algunas páginas de internet, influencers, opiniones y demás, ¿no? Tenemos que aprender a leer fuentes de información confiables, revistas científicas, libros científicos, estudios científicos con una buena metodología, con un buen diseño y demás. Así que eso a modo de consejo, ¿no? Para no dejarnos llevar por las creencias o mitos que suelen haber en torno al mundo de la nutrición, el deporte y el fitness. Muy bien, tienen una actividad pendiente para la próxima clase, que es una lectura. Es una lectura breve de 2 páginas aproximadamente. Es una de las lecturas de uno de los grandes nutricionistas en Latinoamérica, que es el maestro Francis Holloway, ¿no? La lectura se titula Tribus y religiones nutricionales, ¿no? Entonces, más o menos el contexto es que en la nutrición suelen haber, esto que les comenté también en una de las diapositivas, ¿no? Suelen haber ciertos extremos, ¿no? Grupos muy extremistas, ¿no? Que son como religiones nutricionales. Entonces, aquí en este texto, ¿no? Francis Holloway nos detalla, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los peligros? ¿Qué posición tenemos que adoptar? Y demás. Así que esta lectura se les va a enviar por interno, ¿no? Se les va a compartir para que puedan tenerlo listo la próxima clase, ¿no? Con un breve comentario de esta lectura, ¿no? La lectura y un breve comentario o apreciación de qué les pareció la lectura. Así que eso van a tenerlo que presentar la próxima clase. Así que con eso estaríamos llegando a la parte final de la clase de hoy. Si hay alguna consulta, si hay alguna pregunta, alguna duda, quedo atento, ¿no? A alguna consulta o duda que puedan tener. ¿Qué les pareció la clase? ¿Quedó todo claro? ¿Les pareció interesante? Si está todo claro, comenten por favor ahí al chat. Cristina, sí, todo claro, muy bien. Muchísimas gracias, Cristina. Perfecto. Entonces, gracias Beatriz también por estar muy pendiente con las preguntas, atenta, excelente. Muy bien, entonces ahí tienen la lectura para la próxima semana, ¿no? Antes de iniciar la clase la próxima semana vamos a preguntar, ¿no? ¿Qué les pareció la lectura? Si está todo, algún comentario, ¿no? Ya sea por escrito o pueden comentarnos ahí con el micrófono. Así que tienen esa lectura pendiente para la próxima semana.